El Señor les bendiga. Bienvenidos nueva vez a nuestra escuela bíblica virtual. Mi nombre es Helen de Collins y es una bendición poder compartir este tiempo de estudio de la palabra. Les pido por favor antes de iniciar que me acompañen a orar. Amén. Amante Padre y Dios, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, que tú propicias. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra. Te pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, que nosotros podamos poner por obra, poner en práctica cada uno de los conceptos que vamos a aprender hoy. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser verdaderos hacedores de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. El tema para hoy: Israel juzgado por su pecado. Continuamos con el libro de Ezequiel que iniciamos la semana pasada. La verdad central para hoy dice: Judá se rebeló contra Dios y no cumplió su misión a las naciones. El castigo fue su destrucción, siendo así ejemplo de la justicia y la integridad de Dios. Bien, pero vamos un poco más atrás para que podamos entrar en contexto y ver realmente qué era lo que estaba pasando con el pueblo en aquel tiempo. Dice, recordemos que allá en Génesis, ¿verdad? Cuando el Señor le dice a Abraham que va a ser de él una nación, la idea, o sea, lo que el Señor quería el propósito era construir la nación de Israel para redimir al mundo. Como les digo, Dios formó una nación partiendo de Abraham y su familia. Y le dijo, a través de ti serán benditas todas las naciones. Pero ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo interpretó mal esto y en vez de ser de bendición, quisieron sentirse superiores a los demás. O sea, se sintieron superiores. Judá seguía en los mismos caminos de muerte que había recorrido el reino del norte, el cual había sido destruido en el 722 a.C. Luego, en el año 598 a.C., ¿verdad? El rey de Judá, un vasallo de Babilonia, se rebeló contra su amo e hizo alianza con Egipto. Entonces el rey Nabucodonosor invadió la tierra por segunda vez y en el 597 deportó al rey Joaquín a Babilonia con 10,000 cautivos, entre los cuales venía Ezequiel, un joven sacerdote. Si usted quiere ver completo, ¿verdad? Esta información puede encontrarla en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 24, los versos del 1 al 17. Entonces, 5 años después de esto, ¿verdad? De que viene esta deportación, vienen estas 10,000 personas, entre los cuales viene Ezequiel. 5 años después, es decir, en el año 592 a.C., el Señor llamó a Ezequiel para servirle también como profeta. Él era sacerdote, vino la deportación y después, 5 años después, entonces el Señor lo llama como profeta. Ezequiel presenta el mensaje de Dios usando nuevos estilos literarios, adivinaciones, alegorías y simbolismo. Y predice que todos estos lugares altos donde se adoraba a Baal con prostitutas sagradas iban a ser destruidos. Él enfatiza que el fin está cerca, no el día escatológico del fin del mundo. Bien, ya viendo toda esta parte histórica, vamos a nuestra primera lectura, que se encuentra en Ezequiel 5, los versos del 1 al 4. Y hoy voy a estar leyendo todas las porciones en Reina Valera 1960. Amén. Ezequiel 5, del 1 al 4 dice: Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero, y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar, y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad, cuando se cumplan los días del asedio, y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de allí unos pocos en número, y los atarás en la falda de tu manto,
y tomarás otra vez de ellos, y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás. De allí saldrá el fuego de toda la casa de Israel. El profeta tenía que simbolizar con su propia persona la destrucción que venía para Jerusalén. Cuando una persona se raspaba el cabello, esto indicaba luto. Luto por una catástrofe, porque el pelo y la barba eran símbolos de dignidad. La cuchilla que leímos, o espada afilada, era símbolo de un invasor devastador. El profeta, por medio de sus acciones simbólicas, anuncia que la devastación de Jerusalén sería penosa, humillante y total. Una parte sería quemada, es decir, destruida por la peste y el hambre. Otra parte golpeada con una espada, esto significa que iban a morir defendiendo la ciudad. Y la tercera parte, esparcida al viento, simboliza que ellos serían esparcidos al mundo por otra deportación. Pero ¿qué sucede? Aunque la devastación iba a ser total, iba a quedar un pequeño remanente, el cual también iba a ser purificado, pero un remanente muy pequeño que iban a testificar. Dice, el profeta hace hincapié en que nadie puede escapar del juicio de Dios y del horror venideros. Y esas personas que quedaban, ese pequeño remanente iba a contar acerca de todas sus abominaciones entre las naciones a donde llegaran. Si nosotros continuamos leyendo, en Ezequiel 5 continuamos, los versos del 5 al 10 dice, y continúo leyendo en Reina Valera 1960, leo, así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella, y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones, y más que las tierras que están alrededor de ella. Porque desecharon mis decretos y mis mandamientos, y no anduvieron en ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, por haberos multiplicados más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, no habéis guardado mis leyes, ni aún según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Así pues, ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones. Y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a los padres, y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Leíamos al principio que él mencionaba literalmente a Jerusalén, o sea, está claro que el Señor le habla a Jerusalén. El Señor lo puso en medio de estas naciones para que ellos fueran de bendición, para que ellos fueran como luz para esas naciones. Sin embargo, ¿qué hicieron ellos? Se rebelaron contra Dios. El Señor le había dado a ellos los mandamientos, les había dicho cuál era su voluntad, de qué manera ellos tenían que vivir, que comportarse. Sin embargo, ellos no obedecieron y por eso el castigo sería mayor. El pueblo se sentía demasiado especial y cada vez caían más. Y aquí tengo que hacer una parada obligatoria, porque quiero traer esto a nuestro tiempo, a nuestra vida, a ver qué nos está diciendo el Señor con todo esto. Hermano, usted y yo somos pueblo de Dios. Usted y yo gozamos de una serie de privilegios, producto de ser hijos de Dios, producto de tener el Espíritu Santo morando en nosotros. Pero que Dios nos libre a nosotros de pecar deliberadamente, amparados en el hecho de que Dios es misericordioso. El hecho de que nosotros tengamos esas bendiciones y que el Señor sea misericordioso y que el Espíritu Santo mora en nosotros, a nosotros eso no nos da libertad, no nos da apertura a nosotros venir y pecar y desobedecer a Dios de manera deliberada, voluntaria, sin tomar en cuenta lo que Dios habla en su palabra. La palabra es muy clara cuando especifica que Dios no habita donde hay pecado
Y fíjense, la desobediencia, la rebelión, la altivez, el orgullo, todo eso es pecado. Y si en nuestro corazón albergamos alguna de esas conductas que acabo de mencionar, ¿verdad? Estamos en pecado. ¿Y qué debemos hacer? Arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos y dejar esas prácticas. No cometamos el error de creer que ser hijos de Dios nos da libertad para estar pecando y arrepintiéndonos después. Dios nos perdona, nos bendice y nos justifica, pero demanda de nosotros obediencia y santidad. A través de su palabra, el Señor nos dice que seamos santos porque Él es santo. Y continuando con lo que leímos, ¿verdad? Con la porción bíblica en Ezequiel 5, vemos que el pueblo, en vez de ser un modelo de rectitud y justicia, se convirtió en una nación tentadora de maldad y vergüenza. Además, había adoptado las abominables prácticas religiosas de sus vecinos, profanando el santuario de Jehová. Esas naciones vecinas tenían religiones falsas, pero se comportaban más de acuerdo con sus creencias que el pueblo de Dios, que tenía la verdad en su corazón, porque Dios se la había dado a ellos a través de todos los mandatos y las ordenanzas que le había dicho anteriormente. Israel no vivía de manera que glorificara el nombre de Dios, sino todo lo contrario. Esos actos justicieros, ¿verdad?, de parte de Dios serían vistos por todas las naciones, y los sobrevivientes esparcidos en el mundo servirían de ejemplo y serían una vindicación de la santidad de Jehová. Si nosotros continuamos leyendo, vamos a Ezequiel 6, del 8 al 10, y continúo leyendo en Reina Valera 1960, dice la palabra así: mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por las tierras. Y los que de vosotros escaparen, se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos. Porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras ídolos y se avergonzarán de sí mismos, a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Y sabrán que yo soy Jehová. No en vano dije que les haría de hacer este mal. Israel, con su corazón adúltero, se había apartado del Señor. El pueblo se había corrompido y semejaba al tiempo de Lot en Sodoma y Gomorra, donde el pecado sexual estaba al límite. El Señor iba a quebrantar el corazón del pueblo con la intención de que el pueblo cambiara y se volviera a Él. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Dios nos corrige, no lo hace para hacernos mal, no lo hace para avergonzarnos. Dios nos corrige porque quiere que nosotros cambiemos la forma en la que estamos actuando y empecemos a obrar de la manera que Él nos dice. Y esa forma de obrar, cuando nosotros estamos cuando estamos obedeciendo lo que Dios nos manda, eso nos bendice a nosotros. Dice: ese remanente sería un testimonio del juicio divino. Al darse cuenta de su pecado, dirán delante de los demás que quieren volver al Dios verdadero, y ese será el testimonio necesario para que más naciones sepan que es bueno seguir a Dios. En el verso 10 leemos: y sabrán que yo soy Jehová. Dios es soberano absoluto, castiga con justicia y quiere que las naciones les reconozcan como Salvador. Para concluir, me gustaría que nos quedemos con lo siguiente en nuestras mentes. Primero, el privilegio lleva responsabilidad. Como hijos, es nuestra responsabilidad obedecer al Señor y sobre todo mostrarlo a Él a través de nuestras vidas. Cuando hagamos esto, hacerlo buscando ser sal y luz de la tierra. Usted y yo estamos llamados a ser sal y luz de la tierra.
Estamos llamados a testificar de Cristo con nuestras acciones. Como pueblo de Dios, nosotros tenemos que ser diferentes. La palabra dice que se igualen ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Con nuestro actuar, con nuestro caminar, con nuestra forma de ser, nosotros lo que debemos buscar es impactar a las personas que nos conocen y que ellos quieran entonces venir a los pies del Señor. Amén. Y lo segundo es, no rechacemos la corrección de Dios, pues Él lo hace buscando que nosotros cambiemos el mal camino y caminemos por camino de rectitud y de bendición. Amén. Oremos. Amante Padre y Dios, muchísimas gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú en tu misericordia, Señor, nos corriges a nosotros, Dios mío, para que nosotros podamos andar por el camino de rectitud, ese camino que es de bendición para nosotros. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a nosotros ser sal y luz de la tierra, que nosotros podamos, que nuestro testimonio hable más que nuestra boca, Dios mío, Padre, que nosotros con la forma en la que nos comportemos, haciéndolo, Señor, en obediencia a ti, impactemos muchas personas, Señor, y que muchos vengan a tus pies a través de nuestro testimonio. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos instruye, gracias porque nos vivifica, Señor, muchas gracias. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues como siempre les digo, muchísimas gracias por quedarse hasta ahí. Les invito, si no tiene una iglesia donde congregarse, a que nos acompañe. Somos la Congregación Cristiana Puerta Abierta y será un gozo recibirlos en nuestra iglesia. Amén. Será hasta una próxima entrega. El Señor les bendiga.